Ok, pobre miseria. Aquí para platicar de Job. Job. Mas la plática de Job empieza un poquito en la idea que muchos tienen, que Job era una persona que sufrió mucho y que era una buena persona y que Dios puso en él puso permiso a Satanás a atacarlo, básicamente. Y en esta vemos que Yeshua dije, ¿hay visto mi serviente, no? Job, cuando Satanás estaba caminando, no sabía un poquito de esta, ¿hay visto Job? Mas hay una idea que Job era bueno y una buena persona, mas aquí estamos viendo que Job era arrogante, dices. Sí, Ani, ¿qué tal? Y pues gracias. Sí, efectivamente la visión o el punto de vista que aquellos que conocen el libro de Job, y esto pues principalmente los de la iglesia apóstata, es decir, aquellas almas que están atrapados, enfrascados en esta iglesia falsa y apóstata llamada cristianismo en todas sus denominaciones, es de que Job era un hombre justo, santo y bueno. La verdad es otra. La verdad es de que Job era un bastardo, era un individuo que seguía a Dios religiosamente, fariseamente. Él se creía bueno, él se creía justo, él se creía santo. Y esto que acabo de decir de bastardía, de bastardo, lo estoy diciendo con fundamento bíblico, porque de acuerdo a Hebreos 12, todos los seres humanos que no han vuelto a nacer y que no caminan en la disciplina del Señor, están considerados como bastardos. Suena fuerte, pero es la verdad es dura, la verdad nos hace libres, no felices, entonces no hay que confundir las cosas. Entonces es muy importante dejar en claro que Job, antes de haber sido vapuleado, quebrantado es la palabra, por Dios, por medio de su instrumento, pues en este caso Satanás, porque él es un instrumento del Dios vivo, aunque ya juzgado en la cruz por Yeshua y pues Señor próximamente a ser pues sentenciado. Su sentencia está escrita en Apocalipsis 20:10, será lanzado al lago de fuego y azufre. Ahora, a pesar de que Job no conocía a Dios, Job era un elegido, era un escogido de Dios, pero había que pasarlo, o mejor dicho, trasladarlo de la ley a la gracia. Es decir, que Job, antes de ser tumbado por Satanás, puesto a prueba por Dios, Job estaba bajo condenación, vivía por ley, bajo su ley. Y pues esto es algo fundamental de entender, porque con Yeshua hemos encontrado la manera de salir de la condenación de la ley y de la esclavitud de la ley, porque la ley es para lo que fue introducida, para poner a todos bajo condenación y bajo pecado. Entonces, lo importante es dejar en claro que Job no era un hombre justo, bueno y santo. De hecho, era bastante presumido, victimista, orgulloso, vanaglorioso. Se la pasó jactándose casi 30 capítulos o más de sus desdichas, de sus calamidades, y no hacía juicio. Todo se lo llevó a un victimismo horrendo. Los amigos no ayudaron. Los amigos en un principio no ayudaron, pero sí ayudaron en el sentido de que dieron chance a Job de que él sacara en una especie de catarsis espiritual todo el dolor y el sufrimiento que estaba cargando. Los amigos salieron reprobados porque pues venían como legalistas a acusar a Job, en vez de consolarlo, a apretarle más las llagas. Sí, con muy buenos argumentos y muchos de ellos verdaderos, pero... Son muy comunes hoy. Una era que Job estaba haciendo las cosas malas, ¿no? O Dios no haría. Esa es una muy común. Pero es real, Dios no hace nada malo. Lo que pasa es que ni nada mal puede proceder de Él. Lo que pasa es que cuando no tenemos el conocimiento de Dios debido, el que Él revela,
muy fácilmente terminamos creyendo que Dios es hacedor del mal y que Dios... O dicen que tú deberías hacer algo malo, entonces Dios está te castigando. Ese es más común, ¿no? Hiciste algo mal, entonces hay castigo y Dios es... Sí, no, esa es típica de los legalistas, de la iglesia apóstata y más allá de ella. Y aquí hemos hablado tú y yo y tenemos las conversaciones de que Dios no castiga. Dios quebranta cuando llama a la conversión y al arrepentimiento, y cuando un alma ya está redargullida, a partir de ese momento debe de caminar en disciplina, en santificación. Eso, si no seguimos el manual de Dios correctamente, es decir, si no estamos empobrecidos, si no estamos haciendo juicio, si no estamos recordando lo que no debemos olvidar, no nos va a parecer la disciplina muy pesada, aunque en Hebreos 12, el texto que estamos ahorita manejando, se escribe que en un principio la disciplina sí es algo pesado, sí es algo inclusive que puede producir tristeza, pero dice ahí también que después de un tiempo, cuando uno va siendo ya ejercitado en esto, cuando va agarrando pericia y experiencia en esto por la gracia, la disciplina es un deleite porque es fuente de poder. Nosotros no podemos vivir sin disciplina. La disciplina nos sostiene, nos guarda, nos edifica. Es un Padre quien nos está disciplinando. Y bendito sea su nombre. Y dice ahí que cualquiera que no recibe la disciplina de Dios está en bastardía. Job no conocía realmente al Dios vivo. La prueba es que al final él dice, de a oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él había oído de Yeshua, como muchos en la iglesia apóstata han oído de Cristo, pero no lo conocen todavía. Y lo peor, no son todavía conocidos por Dios. Entonces, es urgente salir de la iglesia apóstata, del cristianismo, del catolicismo, del cristianismo ortodoxo ruso o griego, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los luteranos, de los protestantes. Todo eso no lo hizo Dios. Que comparen la Biblia, no con lo que dicen, con lo que dicen sus pastores y sus dirigentes y sus líderes. Lamentablemente ahí están acostumbrados a hacerle caso ya y a creer en los pastores más que en Dios. De hecho, los pastores, los líderes, los eclesiásticos han usurpado el lugar de Dios. Increíble. Hace rato estaba oyendo con esto de que hoy viene el Papa a un periodista, probablemente el más famoso de México, pero también probablemente el más mentiroso. Y bueno, trabaja para el canal de las estrellas, ya con esto estoy diciendo cuál, ¿no? Y este hombre, pues viajó con el Papa desde el Vaticano hasta México, haciendo la parada, que tenemos que hablar de eso, en Cuba, porque esa parada es bastante importante, esa parada en el aeropuerto de La Habana con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill o Cirilo. Esto es un evento importante porque desde el año 1050 no se habían reunido claramente estas dos iglesias que son como las más, desde luego, mayor el catolicismo, ¿no?, que el cristianismo ortodoxo, pero para que nos demos una idea, aproximadamente 200 millones de personas creen en este patriarca y lo veneran a este patriarca Cirilo. Kirill es el papa de los ortodoxos. Desde luego tiene menor poder de influencia y menor poder económico que el Papa. El Papa, o sea, se lleva a todos de corbata. Bueno, entonces, volviendo al tema, Ernie, porque esto del Papa ya sabes que ahorita me tiene muy irritado porque, por ejemplo, analizando una de las frases que ahorita se está manejando en la televisión mexicana, de otra vez este canal de las estrellas de Satanás, porque no son estrellas de Dios todavía, dice: México se entrega a ti, Papa Francisco. México se entrega a ti. Ese es el eslogan, Papa Francisco. Yo estaba analizando hace un momento por el Espíritu y en realidad, y leí otra cosa, o sea, oculto. En realidad lo que quiere decir es: México se entrega a ti, Satanás. ¿Por qué? Porque el Papa no viene a hablar de Dios, viene a hablar mal de Dios, de Cristo. Y ya hemos hecho y seguiremos hablando de por qué, no nada más acusando de por qué, viene con fundamentos escriturales de que esta persona no viene a traer bendición, en primer lugar porque ningún ser humano puede bendecir, solo Dios puede bendecir, es una prerrogativa de Dios.
para llegar a esa bendición es personal, Ernie, es individual. Tenemos que ir a Dios directamente, no que nos lleven nuestros papás o nuestros tíos. No como un país. No. Nuestra bandera y nuestras camisas de la Virgen. No, pues todo eso es marketing y business y pues esto es increíble. Hoy llega a aparecer aquí a las 7:30 y va a estar ahí el presidente de este país, pues esperándolo, ¿verdad? ¿Cómo no? Y bueno, pues volviendo a lo importante ahorita, lo de Job, pues dejen de creer que Job era un justo, un bueno y un santo. Él llegó a darse cuenta que no era eso, pero por medio de un quebrantamiento. Hay que salir de la iglesia apóstata, hay que salir del legalismo, de la ley y ir a la gracia. Ir a la gracia con Yeshua. Dejar de vivir por ley, vivir por gracia. Porque en la gracia hay ley también. La ley de la fe, la ley del amor, la ley de la libertad, la ley de la esperanza, la ley del servicio a los demás, la ley de predicar el evangelio como va, no adulteradamente, como este señor Francisco va a venir a hacer, a hablar mal de Dios, va a infundir más y más pues la adoración o culto a María, a Guadalupe, lo cual es una aberración. Va a meterse en temas que aparentemente son importantísimos, como el sobrecalentamiento global, la migración, la desigualdad, la prostitución, la delincuencia, el narcotráfico. ¿Esas son las cosas más importantes? Esas no son las cosas más importantes. Las cosas más importantes son espirituales. Y si viniera hablando de arrepentimiento, de apartarnos de toda idolatría, si viniera él pagando sus gastos, porque no creo que con su sueldo no pueda pagar sus gastos, vaya, ir a comprar un boleto de avión en una línea comercial y venir como cualquier ser humano, pues todavía sería más creíble su mensaje. Pero si viene escoltado con aviones casa, pues así no vino Yeshua. Yeshua vino pobre, nació en un pesebre y siempre permaneció pobre, física y espiritualmente. Por eso lo adoramos y lo amamos, porque además Él es Dios hecho carne, no estamos adorando a un ser humano. Algunos dicen que Dios quiere bendecir su novia y que esta iglesia es la novia y Dios bendice con las perlas y el oro y todo lo mejor para su novia. No, Ernie, Dios, mira, yo tardé años en entender eso y por gracia entendí que Dios no bendice con bueyes y con cabritos y con dinero y con casas y coches. Dios bendice con amor, con su Espíritu Santo, con el fruto de su Espíritu Santo. Yo estaba como Job, por eso para mí, como para muchos y muchas, el libro de Job fue trascendental en nuestras conversiones. Porque todos éramos un Job. No necesitábamos estar en la iglesia legalista, en la iglesia apóstata para creernos justos y buenos y santos. Millones de personas que ni siquiera son religiosas, se creen buenas personas, se creen justas, se creen mejores que los demás. Entonces, pues, es urgente salir. Recomendamos mucho la lectura de Job, desde el capítulo 1 hasta el final, a donde Dios se revela a Job desde un torbellino y pues le muestra que es un miserable, que es injusto, que es culpable, pero que Dios lo quiere justificar y le quiere dar vida nueva, vida nueva, vida nueva. Cristo, Yeshua, no es religión, es vida, vida espiritual, hoy para ti, si quieres. Deja de creer en el Papa,